Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor, Dios es bueno. Bendecimos a todos los que nos escuchan. Y desde aquí, de esta congregación, nosotros bendecimos su nombre, bendecimos el nombre del Señor, bendecimos su familia. Vamos a orar en este tiempo. Primero vamos a leer la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 28. Dice así la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel, capítulo 28. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramat, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a David, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Vamos a dejarlo hasta ahí. Oremos. Gracias, Señor, te damos, Señor. Gracias, Señor. Hemos leído tu palabra, tu santa palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, nos ponemos en tus manos. Que todo lo que hagamos, lo que hablemos, sea para la gloria de tu nombre y bendición de todos los hermanos y todos los que nos escuchan. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Aleluya. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. La caída de Saúl. Vemos, perdón si en este domingo esta palabra puede, gente que a lo mejor a veces los domingos lo tomamos para compartir con la familia, para hacer muchas cosas, un tiempo de celebración, olvidarnos de las penas. Bueno, que mucha gente puede que no lo escuche necesariamente un domingo, pero a veces es difícil escuchar palabras como estas. Pero Dios nos ha llamado a nosotros a compartir la palabra de Dios con gente que decimos que somos cristianos y con lo que queremos ser cristianos. Nosotros entendemos que hay una forma de agradar a Dios y es lo que predicamos. La forma correcta de agradar a Dios de acuerdo a su palabra. Para aquellos que decimos que somos cristianos y para aquellos que queremos ser cristianos, o para aquellos que tienen una idea errónea de lo que es cristiano, de acuerdo a lo que han visto en personas que declaran ser cristianos y cuyo comportamiento no va en armonía con lo que debe ser la santa palabra de Dios. De eso predicamos. Nosotros nos concentramos en eso, en hablar la palabra de Dios de acuerdo a cómo Él nos la presenta, para vivir una vida según su palabra. Lo que es un hombre, una mujer de Dios, un hijo de Dios, un cristiano, de acuerdo a la palabra de Dios. De eso es lo que predicamos siempre. Perdón si no hablamos mucho de cosas maravillosas y de cosas poderosas y mucha motivación. No, ¿por qué? Porque entendemos que hay una carencia en una vida realmente
de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces decimos, hay mucha gente diciendo que somos cristianos, ponemos un letrero de que Dios es mi guía y de que Dios me ama y andamos proclamando a Dios. Pero nuestra vida no va en armonía con ese vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy estamos hablando de la caída de Saúl. ¿Quién fue Saúl? Bueno, aquí vemos que vemos una palabra, perdón, en el libro de 1 Samuel 28, donde Saúl fue a un adivino. ¿Quién fue Saúl? Para aquellos que no se escuchan, que no saben, Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. En un momento donde habían lo que se llamaba jueces, Samuel fue prácticamente el último de esos jueces, que era un sacerdote, un profeta de Dios, y se entendía que fue el último juez prácticamente que tuvo el pueblo de Israel. Y después eso vino Saúl. Saúl fue el primer rey que se instituyó en la nación de Israel, de acuerdo a lo que dice la palabra. El pueblo le pidió rey. Samuel se sintió mal porque entendían que estaban despreciando a Dios. Y Dios le dice, no, tranquilo, dale su rey. Habían unas normas que tenían que seguirse para el momento de establecer a alguien como rey y cómo el rey tenía que conducirse. Samuel se la reafirmó y aparte de eso sumó algunas cosas que iban a acontecer al pueblo a razón de esa decisión de tomar un rey, de que el rey iba a tomar a la gente como soldado, iba a vivir de una determinada manera, iba a hacer aquello, iban a tenerle que pagar impuestos, iba a tomar a sus hijos por soldados y un sinnúmero de cosas. Y a pesar de lo que Samuel le dijo, el pueblo dijo, no queremos rey. Bueno, ahí más atrás usted puede ver en el libro de Samuel, Samuel va, y de la tribu de Benjamín, del hijo de Cis, Dios le había señalado a Saúl como rey. Dice que era un hombre alto y hermoso. Dice, no había uno como él. Entre el pueblo tú lo ponías y sus hombros Saúl era el más grande de todo el pueblo y el más hermoso, una hermosura. Pero el Señor lo eligió no porque era hermoso, sino porque era un hombre común, insignificante para muchos. Y Dios lo eligió. Y Samuel fue, hizo un procedimiento, lo invitó a su casa, se le habían perdido unos animales. Samuel lo invita a su casa, lo unge. Después de eso Saúl va caminando y se encuentra una compañía de profetas y Saúl profetiza. Y oye, fue algo bonito y después lo establece como el rey, la gente está feliz, hay un tiempo de mucha felicidad. Y Saúl, el Señor le está dando victoria, está contando con Samuel y siempre buscando la dirección de Dios. Y cada vez el Señor le daba victoria contra sus enemigos, en ese momento que eran los filisteos, el enemigo principal de ellos. Y el Señor le estaba dando victoria y Saúl estaba bien y todo el mundo estaba feliz. Oye, eso era algo hermoso lo que había pasado. Todos estaban felices, el pueblo estaba feliz, Saúl estaba feliz, Samuel estaba feliz. Pero ¿qué pasó? Nosotros decimos buen dominicano, la felicidad del pobre dura poco. Una forma de decir que la felicidad no es para siempre. Vienen después los problemas. ¿Qué pasó? En una ocasión, ese rey que se había elegido, Saúl, estaba esperando a Samuel para ir a una batalla. Normalmente en las batallas, el profeta venía y oraba y hacía sacrificio antes de salir a una batalla. Están esperando a Samuel y Samuel no llega. El pueblo se está desesperando. Se está desesperando. Hay gente que dice, no, vámonos de aquí o vámonos. Y la gente está desesperando. Y esa desesperación y las palabras del pueblo presionan a Saúl. Y Saúl, por la presión del pueblo, Saúl dice, vamos a hacer nosotros los sacrificios. Y se pone él a hacer el sacrificio, que era algo que estaba circunscrito, que tenía que hacer solamente una gente determinada. Los levitas, en este caso los sacerdotes, Samuel era el encargado de hacer eso. Y Saúl, él se entendía que
por la presión, y como él podía hacerlo, por la presión, y él cogió e hizo, él era sacerdote, y hizo el sacrificio. Cuando llega Samuel, encuentra esto y dice, ¿qué es lo que ha pasado? Dice, locamente has actuado, le dice. Y le dice, perdón, lo que pasa es que yo tuve miedo. I was afraid because the people were putting too much pressure on me and I couldn't stand it anymore. So I made the sacrifice on my own. I made the sacrifice on my own. I'm sorry, Samuel, I'm sorry. Y Samuel le dice, locamente has actuado. You're so crazy. In a madly way you have behaved yourself. Y Samuel se va. Y le dice, no, por favor, no te vayas. Ven delante del pueblo para que el pueblo no vea que tú me estás rechazando. Locamente has actuado. Por eso el Señor quitará el reino de ti. Pero no le dijo nada más. Nada más le dijo, locamente has actuado. Y Samuel se quedó ahí. Miren lo primero que hace. Ahí no le habló, perdón, de que iban a quitar el reino. Ahí le dijo, locamente has actuado. ¿Qué pasó? Saúl se va a la batalla, se va a una batalla. Y se le había dicho que tenía que acabar con todo. Destruir todo. Porque era un pueblo pagano. Dios había determinado que Canaán tenía que caer. Canaán tenía que caer porque era un pueblo idólatra. Sacrificaban niños, hacían orgías, mataban gente. Era gente que hacían abominaciones terribles, hacían cosas terribles. Brujería de todo tipo. Se habían apartado de Dios, hacían daño a ellos mismos, a la gente. A los niños los ponían en las manos de un Dios que tenía la mano abierta, sentado, caliente. Y ponían a los niños recién nacidos, los ponían ahí a que se quemaran. Cosas como esas hacían ellos. En los tiempos de Abraham, Dios había dado una promesa de que iba a dar esa tierra. Pero Dios dijo en el tiempo de Abraham, todavía su maldad no se ha completado el nivel de su maldad. Porque de los tiempos de Abraham, ya esa gente estaban actuando así. Y Dios dándole chance, oye, de los tiempos de Abraham. Y estamos hablando que ya pasó Abraham, pasó Isaac, pasó Jacob. Ya los hijos de Jacob, las 12 tribus era grande, era todo un pueblo. Y estaba ahí, en Canaán, en ese pueblo del cual Dios había hablado hace mucho tiempo. Y ese pueblo no se arrepentía, sino que su maldad prevalecía. Y ya su maldad había llegado ya. Su abominación había llegado a las narices de Dios. Y estaban conquistando el pueblo. Entonces, Saúl llega y acaba prácticamente con todo. Pero toma al rey y toma muchas cosas. No hace lo que se le dice. Cuando llega Samuel, Samuel ve, ¿qué es esto lo que está pasando? Yo hice todo lo que tú me dijiste, solo tomamos algunas cosas y el rey lo teníamos ahí. Y le dice a Samuel, pero a ti te mandó que acabara con todo. Mejor es la obediencia que el sacrificio. Y como peligro de adivinación es la obstinación. Tú lo que fuiste fue un desobediente y obstinado. Y tú estás diciendo que el pueblo te presionó, que a ti nadie te presionó. Tú eres un hombre obstinado y eres un hombre desobediente. Y por eso el reino será quitado de ti y se lo darán a tu prójimo. Y ahí Saúl, no me hagas esto delante de la gente, que si yo qué, por favor. Otra vez. Mire cómo van las cosas. Ya van dos. Samuel coge la espada. ¿Y dónde está el rey? Y coge el rey que habían capturado y le corta la cabeza. Y se va. Después de eso, dice que Dios puso un espíritu que venía en contra de Saúl y lo atormentaba. Después de eso, ya Saúl no sirvió más. Después traen a David. Este muchacho, busque un jovencito para que toque el arpa. Para que toque el arpa. Y ese espíritu se aclame, se calme. Y venía David. Después que ya lo habían ungido, venía David. Y cada vez que David adoraba al Señor, cantaba, ese espíritu se aquietaba. Y así hay mucha gente. They want to receive the blessing of the Lord, but they don't want any commitment.
They don't want you to be praising the Lord. They want the benefit, but they don't want any commitment with God. Then when they feel better, they just go. And sometimes they come to the church for a little time. Oh, I feel good. Later I continue with my life when I go back home, when I go back to my job. That's what people want to do. They just want to enjoy what is. Oh, this is good. I like that. I feel good. But then I'm going to continue this in my own way. I'm going to live my own way. I'm going to do whatever I have to do. Because they don't care about God. They just want to feel good. A ellos no le importa a Dios. Ellos quieren recibir los beneficios de Dios, pero no quieren compromiso con Dios. That's what happened. That's the kind of life that a lot of people want to live. Oh, God is my blessing. But I do whatever I want. Oh, Dios me bendiga. Dios es lindo, pero yo hago lo que yo quiero y vivo a mi manera. No, that's not the way it's supposed to be. No es así. No. Y así era a Saúl. ¿Qué pasó? En un momento, ya David está creciendo, termina con Goliat. Y David ya es un soldado valeroso, más que un soldado valeroso, de la guardia de Saúl. Y él se va con David y tienen una batalla. Y la gente viene voceando. Saúl venció a sus 1000 y David a sus 10,000. Y ya eso le causa celo. Porque la gente está prefiriendo a David por encima de él. Y empieza a llenarse de celo, se llena de celo con David y quiere matarlo. ¿Y sabe qué hace? David tiene que salir huyendo porque quiere matarlo. Y David sale corriendo y se mete a una tierra donde están se va a un lugar donde están los sacerdotes del Señor, los levitas. Y huyendo, ahí le dan la espada de Goliat que habían tomado. Y le dan de los panes de la profitación, que era eso era de Dios. Pero los sacerdotes se lo dieron. Porque andaba con hambre, era lo que había. Y Dios permitió que se le dieran esos panes de la propiciación a ellos, que eso era exclusivo para los sacerdotes y para Dios. Pero ahí había un edomita, que vio la situación y le fue con el chisme a Saúl. Y Saúl va a donde están los sacerdotes. David se va corriendo. Tengo que hacer la historia para que ustedes entiendan hasta dónde estamos llegando. Y va a donde esos sacerdotes y le dicen: cuéntenme, ¿por qué? ¿Por qué ustedes ayudaron a David si saben que David está en contra mío? Pero, Señor, nosotros no sabíamos pues, de ningún problema que usted tiene con David. Nosotros hicimos lo que entendimos que debíamos hacer. No estamos en contra de usted. Y Saúl le dice a sus guardias: mátenlo a todos los sacerdotes. Le dice Saúl. Y los guardias se llenan de temor. Le dicen: no, Señor, no libre. No, nosotros no vamos a matar a los sacerdotes. Entendían que eso es una ofensa contra Dios. Y el edomita, le dice a Saúl: mátalo tú. Ese edomita, ese no era del pueblo de Dios, eso era un mercenario, que lo que andaba atrás de su cuarto y buscando congraciarse con quien le diera beneficio. Agarró y mató a todos los sacerdotes, y en la tierra donde vivían todos ellos, lo mató a todito. Solamente uno salió huyendo. Eso hizo Saúl. Ya van 3. Hermano, eso, oiga, qué bonito empezó. Un hombre ungido por Dios. Oye, mira, Samuel lo quiere, qué lindo, el pueblo está contento, está obedeciendo a Dios. Mira, pasa por la compañía de profeta y Saúl profetiza. Oye, qué lindo, oye, qué hermoso es el Señor. How beautiful is the Lord. Oh God, this is amazing. He was anointed. He was the man of God. He was obedient. God was giving him a lot of victory. Oh, that everybody's happy. Samuel is happy, Saul is happy, the people are happy, we all happy. Oh, that is amazing. Qué lindo, todos estamos felices. Oye, siento la presencia de Dios. Pero el problema pasa cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. But there's a problem when we want to do things our own ways. Ya Saúl se creía, la obstinación viene por la arrogancia. Cuando nos creemos: yo soy el rey, ya yo puedo. Cuando queremos violentar las cosas que Dios nos ha dicho. Miren el récord de Saúl. Mató a los sacerdotes. Y a todos los que habían, a todos los que vivían ahí, en ese lugar. Los mató a todito. Mataron más de como 80 sacerdotes. Aparte acabaron con un pueblo entero ahí. Eso hizo Saúl. Por su obstinación. Por apartarse de Dios.
Salió a buscar a David, quería matarlo muchísimas veces y David no lo mataba. Y después, ay, mi hijo, tú eres bueno. Y volví y le caía atrás y le caía atrás. Porque cuando Dios te entrega tu maldad, te entrega al demonio, mira, no te salva nadie. Cuando Dios te desprecia, porque a veces nosotros queremos que estamos haciendo cosas para Dios. Cuando nosotros estamos en desobediencia a Dios, cuando nosotros hemos violentado los principios de Dios, ahí no hay nada que usted haga. Solamente lo único que vale es el arrepentimiento. It doesn't matter how much you do for God. If you are being disobedient, if you are not obeying Him, if you are living a sinful life, it doesn't matter how much you give to the church. It doesn't matter what you do. God only wants for you repentance. El arrepentimiento es lo único que vale para Dios. No importa que tú vengas a la iglesia. No importa que tú cantes. It doesn't matter how beautiful you're singing. It doesn't matter how beautiful you preach. It doesn't matter that you come to church. If you're being disobedient, if you are living a sinful life, God is against you. Dios está contra tú. Si vives una vida pecaminosa que no te importa nada, no es que seamos perfectos, no lo somos. Pero vivimos una vida totalmente apartada de Dios. Nos olvidamos de Dios y haciendo mal a nuestro prójimo. We forget about God and we are being so awful with our neighbors. And then we want to say, oh, I'm a Christian. Oh, I go to church. No, así no. Queremos violentar los principios de Dios. Queremos violentar la palabra de Dios. Tratar a nuestro prójimo con maldad. Hoy yo vengo a la iglesia. Oh, el Señor es mi pastor. Oh, el Señor es maravilloso. Así no. Y es aquí donde llegamos al capítulo 28. ¿Qué pasó aquí? Porque ya viendo. Primero hace sacrificio él, sin ser sacerdote. Después no obedece la palabra de Dios. Mató a los sacerdotes, a toda una comunidad la mató. Más de 80, como más de 70 sacerdotes. Y mató muchísimo. Todo lo que había en esa comunidad lo mató todito. Miren lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el pecado, lo que la gente no quiere entender. Y eso lo hizo Saúl de su propia cuenta, no es Satanás. El espíritu solamente lo atormentaba. Nada de esto es producto de Satanás. Eso es producto de la humanidad caída, del hombre pecador, cuando decide vivir a su manera. He doesn't have to do anything with Satan. No, there was an spirit, that spirit that was there to oppress him. But most of the sin that he was doing was on his heart, because he was a sinful man, a disobedient man, that he was doing the sin his own ways. Es la maldad del ser humano. Eso hace el pecado en la vida del ser humano. Porque la Biblia cuando dice Satanás le hizo hacer eso, lo menciona. No, eso fue el hombre. That was Saul. Him himself, he did it. Él mismo lo hizo. Tenemos maldad suficiente para hacer muchísimas cosas. We have sufficient evil thing in our life to do a lot of things. We don't need Satan. No necesitamos a Satanás. Claro que Satanás existe. Creemos que Satanás existe. Y puede poseer una vida. Los demonios pueden poseer una vida. Y el enemigo hace muchas cosas. Pero we human, we are so awful. We are so evil. Nosotros los seres humanos somos lo suficientemente malos que se la ponemos muy fácil a Satanás. Y es aquí donde ya Saúl dice, él iba a una batalla. Y estaba buscando la dirección de Dios, que Samuel había muerto. Y buscando el Urim, eran instrumentos que usaban los sacerdotes para saber. El Urim y el Tumim, la voluntad de Dios. Eran como piedras que prendían de colores. Pero no había forma. Él buscaba que nada. Dios no le hablaba por ningún lado, porque Dios lo había desechado. Porque por su maldad. Y como Dios no sabía, había una batalla, los filisteos se habían puesto todo en contra de él. Él no sabía qué hacer. Dicen, búsquenme una divina. Oiga, Señor. Así, that's what we are. Eso es lo que somos nosotros. Porque en vez de arrepentirnos y buscar de Dios, entonces nuestro pecado nos hace hundirnos más. Instead of looking for God and repent ourselves and change the direction of our bad behavior,
No, we go deeper into evil stuff. We go deeper, deeper, deeper. Porque eso es lo que hace el pecado. Te lleva, mira, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Cuando no hay arrepentimiento, mira, tú vas a bajar, mira, es hasta el abismo que va. ¿Qué hizo Saúl? Buscó una adivina. Los adivinos, la práctica de brujería y de hechicería fue lo que hicieron que esa nación se volviera abominable para Dios. Leer la carta, leer la taza, leer la baraja, todo eso es brujería. El horóscopo es brujería. Y todas esas cosas lo utilizan los demonios para desviar a la gente. Y una cosa te lleva a la otra. Tú empiezas leyéndote la taza. Luego después te mete el horóscopo. Luego después va donde un brujo. Luego después va donde un medio. Y por ahí tú entras. Y empiezas prendiendo vela en tu casa. No estoy hablando de velas aromáticas. No. Prendiendo vela espiritualmente. Haciendo actividades espirituales. Brujería, hechicería. Que Dios la desprecia. ¿Por qué? Porque el enemigo hace todo eso porque quiere saber de su futuro. La incertidumbre, el pecado hace que el hombre tenga incertidumbre con el futuro, que quiera saberlo todo. Y como no sabe lo que va a pasar, quiere saber, la incertidumbre lo vuelve loco, es capaz de meterse en brujería, de leer taza, de buscar brujos, hacer todo, beber resguardo y todo eso. El hombre que no tiene a Dios tiene necesidad, tiene esa incertidumbre por el futuro, por la vida después de la muerte y todo. Pero el que vive en Dios vive en paz. Confiado en Dios. Gloria a Dios. Todo el que practica brujería es porque no conoce a Dios. De verdad. Y está en rebeldía contra Dios. Dios está contra él. Amén. Se fue a buscar una divina. Él mismo la había sacado. Había sacado a todos los adivinos. Se van de aquí. Los que no fueron muertos. ¿Y tú sabes lo que es eso? Hermano, qué vergüenza para el pueblo de Dios. Qué vergüenza, qué ofensa a Dios. Que ve que el hombre que sacó de él mismo va donde una divina. Ella misma, el mismo enemigo te pone en vergüenza. Y dice, no, pero eso está prohibido. Eso está prohibido por Dios. Eso está prohibido. Tú quieres que me maten. Hermano, y nosotros somos tan bárbaros a veces cuando caemos en nuestra maldad que dice, mira, te lo juro por Dios. Oye, pero Dios mío, eso no tiene, mi amor, eso no tiene madre. When we get too deep into our sinfulness, oh my God, we do tremendous, heinous stuff. Hacemos cosas horrorosas. Hermano, ¿tú sabes lo que este hombre dijo? Por Dios te juro. Nosotros, mira, somos tan terribles que estamos en nuestra diablura. Estamos, miren, en nuestra maldad. Y nos atrevemos a mencionar el nombre de Dios, hermano. Qué ofensa tan grande esa. Como hay gente que anda haciendo barbaridad en las redes y diciendo, mencionando a Dios. Y hacen barbaridades y dice, Dios está conmigo. Hay gente que dice, hay iglesia, había una iglesia de homosexuales que hay muchas ahora. Ay, el Señor está con nosotros. Amamos a los homosexuales, amamos al pecador. Pero la homosexualidad es pecado delante de Dios. Desde siempre, abominable delante del Señor. Pero todo el que quiere oír, cuando tú quieres justificar tu mala conducta, cuando tú quieres justificar tu pecado, tú siempre vas a buscar cómo justificarlo con la Biblia, siempre. Si tú quieres fumar hierba, tú puedes justificarlo, busca una forma de justificarlo. De fumarte tu droga. Pecado es pecado. O si tú quieres tener muchas mujeres, tú vas a buscar forma cómo justificarlo en la Biblia. Cuando Dios creó un hombre para una mujer y dice cada uno tenga su propia mujer. Ante todo sea honroso el matrimonio. Siempre, always, when we want to justify our bad behavior, we're going to find a way to justify it. And that doesn't mean that it's right according to God. No, it's not. Y esto pasó con Saúl. ¿Por qué? Porque nosotros podemos empezar bien y terminar mal. Como podemos empezar mal y terminar bien. Porque la Biblia dice, es perseverar. El que persevere será salvo. Es perseverar en el Señor. Qué lindo empezó Saúl. Pero miren cómo terminó.
Y no solamente tenemos como no, vino la batalla y los filisteos acabaron con todo. Y él, para no pasar la vergüenza que lo maten, le dijo a su siervo, a su escudero, mátame tú para no pasar la vergüenza. Oye, todavía está pasando en vergüenza. En vez de déjame arrepentirme con Dios. Porque eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace la maldad. Te distorsiona la vida, te distorsiona el alma. Mire. En vez de pensar en tu último momento, déjame arrepentirme. No quiero pasar la vergüenza de que el enemigo me mate. Mátame tú. El escudero dijo, no, Dios me libre. Él se tiró por su espada él mismo. Pero por no pasar la vergüenza. Eso es el orgulloso, el orgullo. Eso es lo que hace el orgullo. Hermano, hasta el último momento de su vida, no tuvo una actitud de arrepentimiento. No somos perfectos. We are not perfect. We're not perfect. And God knows that we are not. ¿Qué es lo que espera de nosotros? What does He wait from us? That we have humble, that we could be humble, that we practice mercy. Amén. And make justice, make justice according to God. Ser humilde. Él sabe que Él dice, para siempre no comprenderá mi espíritu con el hombre, porque los deseos de su corazón son malos. Él sabe que somos malos. Por eso Él se agradaba de David. Porque David, he was not perfect. But he could say, I'm sorry, I did it wrong. But I want to do it right. Yo no soy perfecto. Cuando hablan de pecadores, yo soy el primero. I'm the first, I'm going to be in the line. Y hablamos de esto, no porque nos consideremos perfectos, no. No, yo soy el primero. I'm the first of the sinner. I am. And I will be in the line first. Cuando se habla de pecador. Pero I can say, I'm sorry, I need to repent. Yo quiero decir, lo siento, tengo que arrepentirme de esto. Amén. Queremos tratar de vivir de acuerdo a Dios, no de acuerdo a nosotros. Amén. Y no es como Saúl murió, sino cómo vivió. Lo importante no es cómo mueras, sino cómo tú vives. The important is not how we die, but how we live. Amén. And Saul was not living according to God. He was living according to himself. How are we living our life? According to God, but according to ourselves. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Para Dios o para ti mismo? Hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero al final son caminos de muerte. There's ways that look good for the man, but the end is dead. ¿Por qué camino estamos caminando? Meditemos en nuestros caminos. ¿A quién queremos agradar? ¿A Dios o a nosotros mismos? ¿A nuestros deseos? ¿O vivir para los demás, a lo que piensan los demás? It's not about what the other people think about you. It's about what God thinks about you. Y no es que está Dios conmigo. No, Dios siempre está dispuesto. Estamos nosotros con Él. It's not that, is God with me? No. Are you with God? Are we with God? Porque como mucho Dios está conmigo. A veces queremos que Dios esté con nosotros, pero nosotros no estamos con Él. Sometimes we want God to be with us, but we are not with Him. That's wrong. Eso no está bien. Que el Señor nos bendiga.